el diseño de Dios, el ciclo de diseño de Dios, el proceso para nuestras vidas, la palabra de Dios para nuestras vidas. Y bueno, es importante, ¿verdad, mis hermanos, que nosotros podamos tener en cuenta todo ese proceso por el cual Dios nos quiere llevar, todo ese proceso en lo cual Dios nos quiere llevar a trabajar en este tiempo. Y aquí en 2 de Crónicas 34 nosotros vemos diferentes características, especialmente para que nosotros podamos vivir en ese diseño, ¿no? En esa vida con Cristo. Ahí en 2 de Crónicas usted ve, ¿verdad?, cómo el pueblo, o todo lo que es Crónicas, 1 de Crónicas, o de lo que es Samuel, ¿verdad?, 1 de Samuel, 2 de Samuel, principalmente en 2 de Samuel, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, cómo el pueblo se había corrompido, cómo el pueblo se había apartado de Dios, cómo el pueblo pues vivía pensando que el Señor estaba con ellos, mas sin en cambio no era así. ¿No? Y ustedes lo ven, ¿verdad? Desde ahí en 1 de Samuel, cuando pues el pueblo, ¿verdad?, pensaba que Dios estaba con ellos, y entonces ellos quieren ir a la guerra y llaman, ¿verdad?, a la pelea al pueblo, es convocado el pueblo, y el pueblo es derrotado, ¿no? Y de repente usted ve, ¿verdad?, ahí en la escritura, que entonces van por los hijos de los sacerdotes, y los hijos del sacerdote pues toman el arca y van a la guerra con el arca, y entonces se oyen estruendos, se oyen gritos de guerra, y el pueblo con júbilo, y entonces los filisteos tiemblan y dicen, la presencia del Señor ha llegado ahí. Dice, esfuércense, filisteos, ¿no? Y entonces es tremendo, hermano, porque ustedes ven al pueblo de Dios nuevamente siendo derribado, el pueblo de Dios siendo nuevamente destruido, ¿sí, mis hermanos? Y no solamente eso, el arca de Dios es llevada, ¿verdad, hermano? Ahora sí, y la ponen en el templo de Dagón, y entonces el Señor hace juicio a Dagón, ahí la presencia de Dios es juicio, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos tener en cuenta, porque miren, a veces pensamos que simplemente es estar en la casa de Dios o en la presencia de Dios, pero el gran problema de estos hombres era que no tenían la santidad, y el pueblo no había estado siendo instruido en el temor de Dios. Entonces, cuando ellos salen a la guerra, son golpeados, son derribados, son sometidos por los enemigos. Y entonces, aquí la importancia del sacerdocio, hermanos, sí, del ministerio, y muchas veces, ¿verdad?, la importancia de la obediencia del pueblo de Dios. Entonces, siguiente de ello, pues usted ve, ¿verdad?, cómo el pueblo empieza a pedir rey, el pueblo se aparta de Dios, empieza a tener nuevamente, ¿verdad?, situaciones en su corazón, es sometido Saúl, ¿verdad?, cambia la presencia de Dios, empieza a tener un gobierno humano. Después de tener ese gobierno humano, se levanta David en el corazón de Dios, ¿verdad? También llega a tener situaciones en su alma, hermano, el pueblo viene a vivir un juicio, ¿verdad?, del ángel, ¿verdad?, de la muerte, empieza a traer destrucción, peste al pueblo, y posteriormente él va, ¿verdad?, al lugar al monte, ¿verdad?, que se le pide a la era de Araguna, ¿no?, el que era dueño de ese lugar, y dice, no daré un sacrificio que no me cueste. Y entonces viene después de ello, ¿verdad, hermanos? Sí, el reinado de Salomón. Con el reinado de Salomón, ¿verdad?, se empieza a viciar el corazón del rey. Tiene, ¿cuántas reinas? 1000 reinas y 300 concubinas, ¿sí, mis hermanos? Y caramba, por eso quedó mal de la cabeza este varón. Bueno, no sé, tanta sabiduría no le ayudó. Entonces, dice que ya cuando era grande, su corazón, hermano, no fue recto delante de Dios, se desvió. Y entonces él empieza a tener idolatría, el reino es dividido, y entonces, ¿verdad, mis hermanos? Todas estas situaciones que pasan llevan al pueblo a un apartarse del Señor, ya vivir una fase religiosa y tradicional. Entonces, volver a la presencia de Dios, volver a la vida con Cristo. Usted lo ve ahí en 2 de Crónicas, en el capítulo 34. Y dice la Escritura, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó, ¿en qué? En Jerusalén. Entonces, es importante, ¿verdad, hermano?, que
usted pueda ver esta realidad. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, Señor Padre, te damos gracias, Señor Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente. Gracias, Señor Dios, porque eres tomando el control y eres derribando todo aquello que el enemigo quiera traer en este tiempo. Señor, te rendimos el honor y la alabanza. Padre, tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Señor, y creemos en este tiempo, en nuestras vidas, Señor, la dirección de tu Espíritu, la guía de tu Espíritu, que nosotros, Padre Celestial, podamos llegar a la estatura del varón perfecto, que nosotros podamos llegar a esa vida en Cristo, Señor, que la vida del Espíritu, Señor, sea infundida en este tiempo en nuestros corazones, Padre Celestial. Te damos gracias, mi Dios Padre, porque eres tomando el control, Señor, y haciendo tu obra perfecta, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bien, dice ahí, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Esa palabra o el nombre de Josías significa Jehová sane o Yahweh sane. ¿Sí, mis hermanos? También significa, ¿verdad? Yahweh apoye o Jehová apoye. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que necesitamos la sanidad de Dios, necesitamos la salud de Dios en nuestros corazones para poder ver la mano de Dios poderosa en todo lo que emprendamos. Y entonces, cuando Él es establecido como rey, dice que tenía 8 años, y el verso 2 dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esa palabra recto, ¿verdad?, o rectitud en la escritura, hermano, nos habla de vivir una vida totalmente distinta, ¿no? Es decir, vivir la voluntad de Dios, ¿sí? Es vivir, hermano, los planes de Dios, es vivir las leyes de Dios, es vivir los mandamientos de Dios. Y, hermano, prácticamente viviendo una vida en integridad, sin doblez de ánimo, sin confusión, ¿sí? Viviendo una vida en honestidad, en justicia. Entonces, muchas veces, hermanos, sí, nosotros como hijos de Dios, se nos olvida que estamos en la presencia de Dios. Se nos olvida que nuestra vida está, hermano, llamada para vivir en la presencia de Dios. Entonces, muchas veces nosotros somos embatidos por las situaciones. ¿Por qué? Porque pues, nuestro corazón no es muy recto, ¿no? O sea, nosotros pensamos que al asistir a la iglesia es suficiente. No, en la iglesia tú vienes a escuchar lo que Dios quiere que tú dejes y lo que tú hagas, ¿sí? Pero tú tienes que vivir esa práctica en la vida con Cristo. Sí, cuando nosotros nos reunimos para alabar a Dios como familia y tributar al Señor sus grandezas. Pero lo cierto es que en nuestras vidas, mis hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nosotros no podemos ir más allá de nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos vivir, hermano, más allá de lo que nosotros conocemos a Dios. Entonces, todo lo que nosotros manifestamos, ¿verdad?, en el lugar de reunión, en el lugar de congregación, es importante que nosotros sepamos que nosotros debemos de traer un aceite, porque la Escritura dice que el pueblo llevaba el aceite para que el templo se encendiese o se iluminase. Entonces, cuando nosotros no traemos aceite, cuando nosotros no tenemos esa consagración específica, cuando nosotros no vivimos esa separación, cuando nosotros no vivimos esa consagración, cuando nosotros no tenemos tiempos de oración, cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no ayunamos, cuando nosotros, hermano, se nos hace fácil mentir, se nos hace fácil gritar, se nos hace fácil, ¿verdad?, condenar, se nos hace fácil señalar, se nos hace fácil, hermano, vivir una vida de mentiras. Eso no es la iglesia, eso es el mundo. ¿Sí, mis hermanos? Eso es el mundo. Si tú escuchas gritos todas las mañanas, ese es el mundo. Eso no es la iglesia, esa no es la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos a vivir la vida de Dios o la vida con Cristo, nuestra mente es renovada y vivificada porque queremos hacer lo recto delante de Dios. Entonces, nosotros al vivir la restauración, hermano, tenemos principalmente que pedirle que Dios sane. ¿Que sane qué? Pues las heridas, las situaciones, las circunstancias, pues aquellas situaciones en nuestras vidas que nosotros hemos vivido, hemos pasado, hemos experimentado en nuestras vidas, tal vez el ser decepcionados, el ser defraudados, ¿verdad, mis hermanos? El ser pues hasta cierto punto abusados, ¿verdad? Porque muchas veces vivimos el ser confundidos o abusados por liderazgos, ¿no?, que nos dicen que deben de ser las cosas así cuando no lo son.
Y entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que Él sane. Porque si Dios no sana, si Dios no interviene, si el Señor no ministra en nuestros corazones, nosotros vamos a vivir viviendo una tradición, una religión. Nosotros vamos a vivir, hermano, como nosotros nos enseñaron, como nosotros pensamos que es. Pero la verdad bíblica no es así. Hermano, las situaciones que nosotros vivimos, sin excepción alguna, son para llevarnos a un propósito específico. Oído, no estoy diciendo que Dios te esté llevando, te esté metiendo en ello. Muchas veces, o la mayoría de veces, son nuestras decisiones que a veces son incorrectas, ¿sí? Nuestras posiciones que no son correctas delante de Dios. Pero es necesario que nosotros aprendamos, hermanos, a depender de Dios en todo momento y en todo tiempo. Entonces, cuando Josías comenzó a reinar, ¿verdad? Esa palabra Josías, o significa, ¿verdad? Jehová sana, ¿sí? El Señor te sana, Yahweh sana. Y entonces es necesario que tú veas que cuando viene la sanidad de Dios, o cuando tú estás en esa sanidad de Dios, lo primero que haces es vivir haciendo ¿qué? Lo recto delante de Dios. Entonces tú anhelas vivir la voluntad de Dios, tú anhelas llevar a cabo los mandatos de Dios, las leyes de Dios, los preceptos de Dios. Hermanos, tú anhelas tener esa presencia de Dios, tú anhelas ese fuego de Dios. Y entonces tú vives una vida de integridad, tú vives una vida de honestidad. Ya no te es fácil mentir, ya no te es fácil, hermano, sí, tomar una decisión a la ligera, mucho menos cuando sabes, ¿verdad?, que puedes perjudicar a otros. Ya no puedes vivir en el arrebato, en la ira, en el enojo, hermano, en la contienda. ¿Por qué? Porque tú eres alguien que Dios ha escogido y ha diseñado para vivir un ciclo de restauración, porque muchas veces nosotros hemos estado viviendo en la tradición y pensamos que estamos aptos para la guerra. A mí me sorprende cuando se habla de liberación y dicen, yo puedo echar fuera demonios. Claro que puedes, porque está escrito, pero ¿qué tan resistente vas a ser para el embate? Porque esa es otra dimensión. Cuando tú no vives en santidad, cuando tú no vives haciendo lo recto, hermano, el enemigo va a atacar. Y entonces es necesario que tú estés preparado. Y aunque vivas haciendo lo recto, el enemigo va a atacar. Pero cuando tú estás dentro de la vida con Cristo, tú debes de saber que el Señor quiere llevarte a vivir un camino de rectitud, a vivir un camino en el temor. Entonces, ¿por qué dice eso, mi hermano? Fíjese bien. Dice la Escritura, Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo, ¿qué dice ahí? En los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha, ¿y qué dice ahí? A la izquierda. Y es importante que tú notes esto porque dice que David era un varón con qué? Conforme al corazón de Dios. Entonces tú debes de tener presente esto. Cuando dice que anduvo en el camino de David, su padre, quiere decir que él quiso o realizó la voluntad de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Que él llevó a cabo las cosas que Dios había ministrado, ¿sí?, al corazón de David, el testimonio de David, ¿sí?, esa vida de adoración, esa vida de alabanza, esa vida de consagración. Y tal vez usted dice, sí, pero David cayó y pecó en adulterio, sí, pero se arrepintió. Y él lo habló de esta manera y dijo, sí, mis hermanos, vive Jehová, quien me ha redimido de todas mis pecados. Entonces, es importante que nosotros vivamos en esa vida, ¿verdad?, íntegra, esa vida honesta, ¿verdad?, esa vida en justicia. Entonces, de acuerdo a lo que Dios te está mandando en todos los aspectos. Y entonces usted empieza a tener un cambio en sus palabras, empieza a tener un cambio, ¿verdad, hermano? Sí, en sus acciones, empieza a tener un cambio al dirigirse, ¿verdad?, al hablar, al expresar, ¿no, hermano? Hay muchos, ¿verdad?, hermanos que al hablar ocupan esto, ¿verdad? Le dicen, no, es que yo y pasan otras personas por ahí y creo que están discutiendo, ¿no? Pero es porque siempre están así, siempre están diciendo esto y esto y esto. Y usted dice, caramba, ¿no? Yo digo, son cosas, ¿no? Más a veces en nuestras vidas que nosotros debemos incluso de cuidar, ¿no? O sea, como hijos de Dios, ¿sí? Dice que quites el dedo acusador, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos vivir esa vida de rectitud. Entonces, lo importante aquí, si nosotros queremos iniciar un diseño de Dios, si nosotros queremos vivir el diseño de Dios, si nosotros queremos vivir esa restauración de la presencia de Dios,
esa vida en el fuego de Dios. Pues mis hermanos, permitamos que Dios sane que nuestro corazón, que venga a intervenir en una renovación de nuestros pensamientos, que venga a traer, hermanos, ese fuego al corazón nuevamente. Y esto, hermanos, no lo podemos hacer nosotros solos, porque muchas veces pensamos que el perdón es una decisión, ¿no? El perdón es un sentimiento, cuando el perdón es una decisión. Tú decides perdonar, ¿no? Tú decides dejar el rencor a un lado y empiezas a vivir una vida correcta delante de Dios. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender. Y fíjense, más adelante empieza a decir, dice ahí, verso 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios, perdón, de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Sí? Y dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Sí, mis hermanos? Y dice ahí, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, dice, y hasta Neftalí, y en los lugares asolados de alrededor. Esto estaba profetizado, el quemar a los sacerdotes, no esparcir la ceniza de los sacerdotes, diciendo, no puede haber más quien ministre al Señor, no puede haber más quien ministre a los Baales, perdón, a los Baales, no al Señor, a la idolatría. Entonces, cuando usted ve ahí, ¿verdad? Si nosotros regresamos al verso 3, por favor, despierte. Es necesario que nosotros lo veamos. Dice, a los 8 años de su reinado, dice, siendo un muchacho comenzó a buscar al Dios de David, su padre. La búsqueda nos habla de dependencia. En una fase de restauración, en una fase de volver al diseño, nos habla, hermanos, de volver a depender de Dios en todo aspecto. Nos habla, hermanos, de apoyarnos a Dios en todo aspecto. Es decir, no hacemos las cosas pues porque estamos enojados o porque estamos tristes o porque tenemos un sentir en nuestro corazón, sino hacemos las cosas yendo a la presencia de Dios, viviendo en la presencia de Dios, y eso es importante. Después dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos, dice, bosques, esculturas y manifestación. Lo siguiente es sacar todo, hermanos, ¿sí? Lo que ocupa el lugar de Dios. Lo que no es lo que está ocupando la preeminencia, lo que está ocupando el primer lugar, lo que está ocupando, hermanos, ese lugar para Dios. O sea, tu corazón debe de estar dispuesto a vivir para quién, para Dios, ¿no, mis hermanos? Está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lo que hablábamos es decir, que tus pensamientos y todo lo que tú eres debe de estar dispuesto a depender de quién, de Dios, y adorar a quién, al Señor. No, o sea, ahí cuando dice ahí, parece que es Deuteronomio 6, verso 4 y verso 5, le dice, escucha a Israel, tu Dios es uno. Y después le dice ahí el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu poder. Entonces, es necesario que nosotros podamos vivir esa vida con Cristo. Entonces, cuando usted viene a Primera de Crónicas, capítulo 34, en el verso 3, le dice, ¿verdad, mis hermanos? Que él empezó a limpiar a Judá. Judá significa alabanza. En tu alabanza no puede haber idolatría, en tu alabanza no puede haber emocionalismo, en tu alabanza no puede estar la carne, no puede estar los pensamientos, no puede estar las emociones, sino la dirección del Espíritu Santo. Tú tienes que vivir una entrega, una pasión, un fervor, pero esta alabanza fluye de la presencia de Dios. Sí, mis hermanos, esta alabanza fluye, hermanos, sí, de la intimidad que tú tienes con Dios. No viene, hermanos, sí, simplemente, pues no sé, porque te gusta el canto o porque te gusta, ¿verdad?, cómo interpreta, ¿verdad?, ese artista o salmista, no sé, pero es necesario que tú puedas tener en luz todo lo que el Señor quiere tener ahí, ¿no? Entonces, Él limpió los lugares altos y nosotros tenemos que tener en cuenta que esos lugares altos que ellos tenían
Sí, mis hermanos, era supuestamente porque sus dioses eran muy altos, ¿sí? Pero por eso es que Jehová es Dios altísimo, porque está sobre todos ellos aún más, y entonces empezó a quitar todo lo que para ellos parecía, hermanos, sí, mayor en sus vidas. Entonces él quitó todo aquellos lugares altos, él limpió, ¿verdad, hermanos? Sí, aquellos lugares, ¿verdad, mis hermanos? Y quitó las imágenes de acera, quitó las esculturas y dice, y las imágenes fundidas. Él hizo polvo a aquellos que le rendían adoración. Él, hermanos, es decir, eran nada ante él. ¿Por qué? Porque él decidió servir a quién? Al Señor Dios vivo. Josué lo dijo ahí en Josué verso 24, para el capítulo 24, hijo, lo dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tomó una decisión de servir y vivir para Dios. ¿Me lo buscas, por favor? Es necesario que nosotros, mis hermanos, sí, tengamos en cuenta, porque cuando usted ve aquí el corazón, nuestra vida debe de tomar decisiones, ¿sí, mis hermanos? Y nuestra vida debe de tener esas decisiones para poder vivir esa vida victoriosa, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿verdad?, buscar esa vida con Cristo, ¿sí? Vaya usted ahí a Josué. Josué 24:15. ¿Sí? ¿Ya está ahí? Fíjense bien, dice, y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de esta otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, sí, amorreos, en cuya tierra, dice, habitáis. Dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese fue un compromiso espiritual, hermanos, una decisión que tomó la cabeza de la casa, ¿sí? Y por tanto él tenía que tener un testimonio específico para buscar a Dios, porque es esa la vida, ¿verdad?, con Dios, un hogar de adoración, ¿sí? Una vida de adoración, una vida de rendición. Entonces, cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, quiere decir que su casa y él iban a estar viviendo una vida de qué? En integridad, una vida de qué? En honestidad, una vida manifestando la verdad, una vida, hermanos, sí, en la que la adoración a Dios, no iba a haber nada en ese hogar que quitara, hermanos, sí, la preeminencia a Dios. No iba a haber nada en ese hogar, hermano, que quitara o disminuyera la vida de adoración a Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en nuestro hogar, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, cosas que van más allá de tu altar familiar, que van más allá de tu vida con Dios, entonces nosotros necesitamos empezar a derribar. ¿Cómo lo hacemos? En oración. ¿Cómo lo hacemos? Proclamando las promesas de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Declarando las promesas de Dios. Padre, está escrito, ¿sí? Y si Dios te da una promesa, esa palabra nueva que Dios te da, ir hacia adelante, pero es necesario venir a esa vida, porque muchas veces nosotros están pasando los años, están pasando los días, están pasando los meses, y nuestras personas que tenemos a un lado aún no son salvas. Y lo peor del caso es que te señalan a ti. ¿Por qué? Porque eres mandón, porque eres gritón, porque eres huraño, porque eres orgulloso, porque eres, hermano, perdón por la expresión, lo peor, dicen ellos, ¿no? Y eso que se dice cristiano. Y entonces, en nuestras vidas, hermanos, sí, nosotros tenemos que vivir el testimonio correcto. Y seamos sinceros, a veces en nuestra vida vivimos en el alma o fluimos en el alma, tenemos arrebatos, y dice la Escritura que cuando al perfume le caen las moscas, quede. Entonces, aunque tú fueses un aroma grato, el testimonio que se llegó a dar impactó el corazón de otros. Llámese hermanos, primos, vecinos, amigos, familiares, ¿sí? Y entonces volvió y entonces dice, caramba, si así son los cristianos. Y entonces, cuando él dice, yo y mi casa serviremos al Señor, y mire, ese es un texto que muchos tienen ahí en su hogar, ¿no?
Y hasta lo ponen en la ventana, en la puerta, es más, en el carro lo llevan pegado. Y son los primeros en que van tararán, con su claxon, ¿no? Trayendo coros. No son coros. Son situaciones, ¿verdad?, que no son correctas. Entonces, en nuestras vidas, nosotros tenemos que pesar esta realidad bíblica. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a vivir una vida en integridad. Y entonces, cuando nosotros decimos, yo estoy comprometido con Dios, yo quiero vivir ese compromiso con Dios, entonces yo estoy diciendo, yo quiero hacer la voluntad de quién, de Dios. Entonces, hasta la América se acabó, hasta la América se acabó, porque yo decidí vivir para quién, para Cristo. Y mi corazón ya no le pertenece a tu favorito, le pertenece a tu Dios y tu Rey. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas. Yo viví una vida de idolatría, hermanos. Antes de conocer a Jesús, yo fui una persona muy idólatra, ¿sí? Y me decía yo, guadalupano, que Dios me perdone, ¿sí? Y tenía yo una Guadalupe aproximadamente como de 1,5 metros. Y entonces, un día, cuando yo recibí a Jesús, empecé a leer precisamente el libro de Josué, en el capítulo 1, y el Señor me dijo, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. Ese fue un rema. Y entonces volteé y entendí que tenía que quitar todos los ídolos. Y entonces agarré todos los ídolos que yo tenía y fui y los llevé a un boiler de leña. Y ahí los quemé. Ahí, hermanos, sí, los hice trizas. Cuando yo estaba rompiendo todo ello, me hablaban, me decían que me iba a ir mal, me decían que me iban a pasar muchas cosas, ¿sí? Y yo los rompí con todo mi corazón, agarraba vuelo y los pateaba y los pisaba. Hermano, yo tenía cassettes, pues prácticamente que no se vendían aquí, de grupos paganos, mundanos, satánicos, ¿verdad? De esos que les llaman rock. Y entonces agarré un martillo y empecé a romperlos, porque yo dije, mi corazón le va a pertenecer al Señor toda mi vida, y no voy a permitir que en mi corazón haya estos ritmos más. Y entonces empecé a romper todos esos DVDs, empecé a romper todos esos tapes en ese entonces, o cassettes. Destruí todo, hermano, con martillos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dije, en mi casa va a ser un lugar en donde se adore al Señor. Entonces saqué todo ello, mis hermanos, que ahorita si yo vendiera esas cosas ahí sería una larguísima, pero Dios me provee más, hermano, que todas las cosas. Entonces tuve que sacar esas cosas que eran altas en mi corazón, porque Dios es mayor que todo. Entonces yo tuve que empezar a limpiar mi vida, mi corazón, y entonces dejé, hermano, todo ello. ¿No? Hay quienes dicen, es que yo tengo tantos CDs de salsa, y hasta le hacen, ¿no? Y no los puedo quitar, no, esos son tus ídolos. Entonces tú tienes que quitar y tienes que traer esa limpieza. Porque ¿para qué quieres al mundo? ¿Para qué quieres al mundo en tu casa? Y tú tienes que sacar todo lo que es del mundo. Tú tienes que quitar todo lo que es del mundo. Gloria a Cristo, si tú naciste en ese hogar donde se predicaba o se hablaba la palabra de Dios, o se escuchaba la alabanza, espero que no tengas nada de ello. Pero hoy, como toda la tecnología, tienes hasta tu memoria. Y piensas que tu papá no te escucha o tu mamá no te escucha, ¿sí? Y la pones ahí porque dices, ay, ahora es tiempo, ¿verdad? No, porque ya no puede haber eso. Tu corazón debe de estar dispuesto ¿a qué? Adorar a Dios. Por eso es que Judá fue limpiado. La alabanza es pura. La alabanza es limpia. La alabanza no involucra emociones. La alabanza proclama las grandezas del Señor. Es una fase en tu vida que vives. Es una área en tu vida que expresas, porque tú sabes que Dios es fiel, porque tú sabes que Dios es el Todopoderoso. Entonces tú empiezas a quitar todas aquellas cosas que no son gratas delante de ¿qué? De los ojos de Dios. Y entonces tú quitas la idolatría. Llámese Lupita o llámese Tadeo, ¿sí? O llámese Martín. Entonces tú tienes que empezar a quitar, o llámese Francisco, ¿no? O llámese Toño, que hasta lo ponen de cabeza para ver si algo les llega, ¿no?
Y entonces son los detalles que tú tienes que quitar de ahí, ¿no? Ya lo quitó. Porque eso es importante, ¿no? O sea, en la vida espiritual, en la vida con Cristo, nosotros tenemos que quitar todo, ¿sí? Si tú quieres tu príncipe azul, no vayas a pedir el pitufo, todavía que es. O sea, tendrías que tener una búsqueda al Señor, alguien que tema a Dios, alguien, hermano, sí que el temor de Dios esté bien establecido en su corazón, porque muchas veces simplemente es una vida humana también, una vida humana. Mi pastor, el pastor que a mí me casó, ¿verdad? El pastor Ernesto Estrada, él me decía, él me daba testimonio y me decía, el noviazgo cristiano, nada que ver con el del mundo. Dice, yo no le agarré la mano a mi esposa hasta que me casé con ella. Y salíamos, dábamos una vuelta, regresaba, la dejaba en su casa, y eso era mi noviazgo. Siempre temía a Dios. Hasta que me casé, le tomé de su mano. Eso es detalle. Hay muchos hoy en día que viven como en el mundo. Pero nosotros en el temor de Dios vivimos una vida en su presencia. No hay reyes. Dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen los buenos caminos. Y si nosotros queremos vivir una vida en la presencia de Dios, tenemos que vivir un ciclo de restauración. Tenemos que volver, hermanos, sí, a las primeras obras. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Y entonces es ahí, hermanos, nuestras vidas van a empezar a tener, ¿sí?, una búsqueda totalmente. Dice que quitó las imágenes del sol, que quitó todas las imágenes, hermanos, sí, que estaban puestas encima, ¿sí?, y las despedazó. No hay nadie más grande que tu Dios, ¿sí? No hay nada más grande que tu Dios. Caramba, perdón, no lo digo por nadie. No piense que me estoy recargando en una persona para desinflarla, no. Pero hay quienes hasta le oran a Dios para que gane su equipo. O para que gane el luchador, no, hermano, que Dios quiere. Señor, ayúdalo. Dios mío. O sea, ¿cómo podrían estar involucrando al Señor en ellos, no, mis hermanos? Dios es santo. Sí, y bueno, hay hermanos que dicen, pastor, ore para que. Yo digo, Señor, guárdanos, ¿no? Digo, ¿qué cosas me dicen los hermanos? Entonces, nuestro corazón debe de estar dispuesto a servir a Dios. Por favor. ¿Sí? Dice, quemó además, no, vamos más adelante. O sea, esto está en relación a que él no quería a nadie, no podía haber nadie que tuviera un corazón que no fuese para Dios. Por eso es que quemó y esparció el polvo de las cenizas de aquellos que adoraban a los Baales. ¿Sí? Porque no podía haber en ese lugar de Judá, no podía haber algo que trajera confusión al corazón. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, en nuestra vida debe de haber siempre el centrarnos para qué, para adorar a Dios. ¿Amén, hermano? Ok. Y dice, lo mismo hizo las ciudades, por favor, es que sigue. Dice, y como hemos derribado los altares y los bosques y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de él, volvióse ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, es necesario que nosotros veamos, porque en todos los lugares él trajo ¿qué? Limpieza. ¿Sí, mis hermanos? En todos los lugares él trajo esa purificación, ¿sí, hermanos? Y entonces es necesario que nosotros podamos tener, hermanos, sí, en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Sí, esa vida con Cristo y esa limpieza en todo, hermanos, sí, nuestro caminar. No puede haber un área en tu vida que no le pertenezca a Dios o que tenga idolatría. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, es necesario, ¿verdad, mis hermanos, que nosotros tengamos esa vida, ¿no? Jerusalén, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Que nosotros lo tengamos ahí en cuenta, ¿no? Volvió a Jerusalén. Entonces, esa vida de Jerusalén, ¿verdad, hermanos? Sí, necesitamos tenerlo bien en cuenta. Déjenme buscarle aquí una cita.
Jerusalén, ¿verdad, hermanos? Sí, la casa de paz o la ciudad de paz. Es necesario que nosotros lo tengamos ahí en cuenta. Vamos a ver. Él volvió a Jerusalén y llegando, ¿verdad?, nuevamente al reposo, porque dice que él volvió a Jerusalén, él volvió al reposo, él volvió a la presencia, él volvió al lugar, ¿verdad, hermanos? Sí, de la vida con Cristo. Es decir, él quitó todas aquellas cosas. Dice al verso 8, y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, la casa, dice, envió a Safán, hijo de Salía, a Manasés, gobernador de la ciudad, y al hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Fíjense, ellos vuelven, ¿verdad, hermanos? Sí, a ese lugar de la presencia de Dios, ese lugar de la casa de Dios, a ese lugar de paz, ¿verdad? Vuelven al reposo de Dios, al quitar la idolatría, y entonces empieza a ver por la casa del Señor, y se vinieron estos sumos sacerdotes y dieron el dinero que habían sido traído, dice, a la casa de Jehová, dice, y los levitas que guardaban la puerta habían recogido de la mano de Manasés y de Efraín, dice, de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, dice, y de los habitantes de Jerusalén, dice, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales le daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar, ¿qué dice ahí? El templo. Fíjese bien, hermano, el reposo de Dios es vital en nuestras vidas. El reposo de Dios, sí, es necesario en nuestras vidas. Quiero que vaya usted al Salmo 132, en el verso 14. ¿Ya llegó? Dice, ¿qué dice ahí? Mi reposo, ¿qué dice ahí? Para siempre. Aquí habitaré, porque lee, ¿qué dice ahí? O sea, la presencia de Dios, hermanos, sí, estaba ahí en esa casa. Entonces, ese lugar, esa vida con Cristo, nosotros la tenemos que tener, volver al reposo de Dios. Y hablar del reposo de Dios, hermano, aunque es toda una doctrina, ¿verdad? Es necesario que nosotros sepamos que en la presencia de Dios dice hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y entrar al reposo de Dios, así como lo dice, ¿verdad? No solamente es permanecer en Él y confiar en Él y depender de Él, sino también, mis hermanos, sí, nos habla de vivir una mayordomía correcta. Dice que todo se les daba a los mayordomos y Dios te ha delegado una responsabilidad, ¿sí? La palabra mayordomo, ¿verdad? Es del vocablo griego, ¿verdad? Oikonomos, que significa, ¿verdad?, el guardador de los bienes del Señor, ¿sí? Y entonces, esa palabra mayordomo, ¿verdad?, nosotros tenemos que tomarla en cuenta como que, como una responsabilidad. Ustedes van a escuchar a diferentes, ¿verdad?, ministerios hablando de la economía de Dios, eso habla de mayordomía. Hablando de la mayordomía de Dios, pues es obvio, ¿verdad?, que está hablando de la responsabilidad que Dios te dejó. Y hablando dentro de la mayordomía de Dios, como lo hemos hablado anteriormente, la mayordomía empieza ¿desde quién? Desde tu persona, desde tu persona. Si nosotros vamos ahí a Colosenses, en el capítulo 2, vaya usted a Colosenses, capítulo 2, y vamos a ver algunos detalles. ¿Ya llegó? Sí, dice, perdón, Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y qué, y amados, ¿qué dice ahí? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas dice, ¿qué dice ahí? ¿Vestidos de qué? De amor, ¿sí? Que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, que dice, gobiernen vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y después te dice, la palabra de Cristo more, ¿qué dice ahí? En abundancia. Subraye usted, en abundancia.
¿Qué es abundar? ¿Qué es abundancia? ¿Sí? Dice, more en vosotros en abundancia, dice, enseñándonos, ¿y qué dice ahí? Y exhortándonos. Fíjese por qué es necesario que usted tenga la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque usted debe de exhortar ¿con qué? Con la palabra. Y usted debe de enseñar ¿con qué? Con la palabra. No decir, pues yo pienso, yo creo, pues yo he visto. ¿Sí? Usted debe de decir, la palabra de Dios declara, la palabra de Dios marca. No, mis hermanos, entonces ahí dice, la palabra de Cristo habita entre vosotros en abundancia y toda sabiduría. Enseñándonos y exhortándonos, dice, los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones, que dice ahí, al Señor. Entonces, prácticamente sí, es importante, ¿sí, mis hermanos? Eso de con salmos e himnos y canciones espirituales es tener una administración tal, hermanos, ¿sí? Que el corazón se ha impactado y se ha ministrado. ¿Sí? El corazón se ha impactado y se ha ministrado. Y a veces cuando alguien se acerca en nuestras vidas, nosotros le decimos, usted lo mereces. ¿Sí? A ver qué día se te prende el bombillo ahí, la luz, el foco, y dejas de dejarte tanto, ¿no? El detalle aquí es que debe de estar la sabiduría, el temor de Dios, la gracia de Dios. Ayúdame, por favor. Entonces, esa mayordomía en nuestras vidas implica desde nuestra persona, desde nuestra vida personal, muchos aspectos que nosotros tenemos que vivir. Por favor. Y dice, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, haciendo todo lo que dice ahí, en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, ¿qué dice ahí? Al Padre, dice, gracias a Dios Padre por él. Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que nuestra actitud, nuestras acciones, ¿sí? En nuestra alma, ¿sí? Venga a administrar y gobernar la vida del Espíritu. ¿Sí, mis hermanos? Recuerde esto, cuando el hombre se independizó de Dios, ¿verdad? Cuando el hombre decidió vivir, ¿verdad, hermanos? Sí, en el conocimiento del bien y el mal. Entonces él se va de la presencia de Dios, pero el alma, hermanos, se revela y empieza a vivir una independencia, porque no fue el cuerpo, fue el alma. ¿Sí? Porque el cuerpo nada más es polvo y el polvo lo da, pero es esa área donde está que depositado el espíritu y el alma. ¿Sí? Y entonces cuando tu alma se revela, cuando tu alma se independiza, se involucran sentimientos, emociones, ¿sí, mis hermanos? Se involucra voluntad. Y entonces en su voluntad dijo, yo me independizo. ¿Sí? Y empezó a tener situaciones. Pero cuando tú ya estás en Cristo, la palabra de Dios necesita morar tanto ahí para que tu corazón no venga a fluir esa vida de sentimentalismo, emocionalismo. ¿No? Y entonces saber esperar en quién, en Dios. Saber reaccionar conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Salmo 40, verso 8 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, es de mi agrado. Y tu ley está sobre mi corazón. ¿Sí, mis hermanos? Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta él. O tu ley está en mi corazón, ¿sí? O en medio de mi corazón, como lo dice la versión antigua. Pero necesitamos, hermano, cuanto antes, ver que la mayordomía empieza desde nosotros mismos. O sea, nosotros no podemos estar volteando a un lado a otro, decir, pues es que no cambia, pues es que no hace esto, pues es que no, y es que yo, ¿a poco yo siempre? Sí, si tú eres el llamado de Dios, si tú eres el escogido de Dios, si tú eres aquella persona, ¿verdad, mis hermanos? Que Dios ha llamado para vivir en su presencia, claro, eres tú el que debes de estar, ¿sí? En esa vida con Cristo. Eres tú el que debes de estar en esa presencia con Dios. Y entonces tu vida cristiana, ¿verdad, hermanos? Sí, tu vida con el Señor debe de vivir esa vida victoriosa. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, nosotros debemos de saber que nuestra vida espiritual no puede estar, hermanos, sostenida en simplemente, pues, palabras, sino debe de haber una renovación y un cambio en todo lo que nosotros decimos. Quitar los lugares altos, quitar la idolatría, quitar, ¿verdad, mis hermanos? Sí, las cosas que ocupan el lugar de Dios.
es venir a llenar la casa, ¿sí? De la palabra de Dios, saturar la palabra. Esa es la primera responsabilidad que tú tienes en tu vida personal, ¿no? En tu vida con Cristo. Y pues no perder el testimonio, sino todo lo contrario, ir a un testimonio correcto, ir a un testimonio de vida, ir a un testimonio profundo, ¿verdad, mis hermanos? Sí, de la vida con Dios, de la vida con el Señor. Entonces, necesitamos, hermanos, sí, en nuestras vidas, tener esa visión correcta. Entonces, hablar de los diseños de Dios, hablar de la vida con Cristo, en nuestras vidas necesitamos ser restaurados. En nuestra adoración necesitamos ser adorados. En nuestra relación familiar necesitamos que el reino de Dios gobierne. En nuestra manera de que nos expresamos, nos hablamos los unos a los otros, necesitamos que la voz de Dios sea en nuestros labios, hermanos. Necesitamos que el Señor sea gobernando nuestras vidas. Y lo mismo, hermanos, cuando nosotros venimos a la vida con Cristo, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, pues nosotros sabemos que el Señor va a estar haciendo su obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén, hermano. Gloria a Cristo. Póngase de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Padre, gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Señor, te rendimos el honor, te rendimos la alabanza. Señor, te rendimos toda la gloria, Padre, a ti. Gracias, Padre bendito, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi Dios, y sabemos, Padre celestial, que eres tú tomando el control, Padre, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo. Ministra el corazón de tus hijos. Y ministra, Padre celestial, a cada necesidad. Mira, Señor Dios, que nuestro corazón ha vivido confusión. Ha vivido tal vez, Señor Dios, no esa palabra de vida, esa palabra de salud, esa palabra, Señor Dios, de santidad. Señor, trae a derribar todo lo que la tradición, todo lo que la exposición, todo lo que el hombre ha querido establecer en el corazón y en los pensamientos de tu pueblo. Señor, trae a derribar, Señor, toda aquella palabra, Señor Dios, que no es tuya. Señor Padre, venga la abundancia de tu presencia, venga la abundancia de tu palabra, Señor Dios Padre celestial, a sus corazones. Señor, venga esa hambre por estar contigo, esa hambre de búsqueda, Señor, de oración, de lectura de la palabra, Señor Dios, de consagración, de ayuno. Señor Padre, vuelve el corazón de tus hijos, Padre, en este tiempo, Señor Padre, a esa vida, Señor, de consagración y apartarse. En el nombre de Jesús te rendimos la gloria y te rendimos todo el honor y toda la alabanza, porque sabemos, mi Dios, que tú eres ministrando el corazón de tus hijos y eres derribando, Padre Señor, toda fuerza del maligno. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos, Señor Dios. Sobre todas las cosas tú gobiernas y sobre todas las cosas tú eres Rey, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos, te exaltamos y te rendimos la gloria a ti, Jesús. Levante sus manos, adórelo y pídale, Señor, sana, Señor, ayuda. Señor, quiero vivir esa vida en tu presencia. Dígame, Señor, yo no quiero vivir, Señor, una vida de apariencias, una vida tradicional. Yo no quiero que mis labios, que mi boca, Señor, pronuncien palabras de muerte maldiciente. Señor, aparta de mi vida los gritos, aparta de mi vida los malos pensamientos, aparta de mi vida aquellas cosas, Padre, que no dan un buen testimonio delante de los que tú has puesto en mi entorno, Señor. Padre celestial, aún, Padre, reivindica mi testimonio para que ellos puedan venir a ti, Señor, para que ellos sepan que fue un momento de debilidad, Padre celestial, pero que mi familia se salve, que mis hijos se salven, Padre celestial, que ninguno de ellos se pierda, Dios, en el nombre de Jesús, que pueda venir a vivir, Padre, esa vida en testimonio, esa vida en visión, en victoria. Dios mío, haz tu obra, Señor, toma el control, Señor, en mi vida, en el nombre de Jesús. Te rendimos el honor y te rendimos toda la alabanza. Tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú haciendo tu obra en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Señor, venga ese fuego, venga esa pasión, venga esa vida. Señor Dios Padre, revela, Señor, a sus vidas aquello que es idolatría. Quita, Señor, de sus corazones todo aquello que está robando el primer lugar. Señor Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios, porque eres tomando el control de esta obra. En el nombre de Jesús. Cuidaré
cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vago. No te quiero fallar, jamás, jamás. Dígale, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vago. No te quiero fallar, papá. 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 Denle una ofrenda de palmas al Rey. Señor, te adoramos. Señor, te exaltamos y te rendimos toda la gloria.